Amén, mis hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy en este día me siento muy contento y agradecido con el Señor Jesucristo por la oportunidad que me permite de dirigir este hermoso culto, mis hermanos, así como también deseo que cada uno de ustedes se encuentre con género de bendiciones en sus hogares y acompañados de sus familias, mis hermanos, para poder hoy engrandecer el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a empezar este hermoso culto, mis hermanos, con una oración, nuestra primera oración de reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, y que Él bendiga nuestras almas, mis hermanos, que Él perdone todas nuestras faltas que hayamos cometido y que el Señor nos permita adorarle hoy con libertad. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer nuestra primera oración de reconciliación. Amén, mis hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 541, la alabanza Cuando llegue al palacio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue al palacio donde mora mi Dios y que oiga los cantos que ensalzan al Rey, yo también me uniré con los coros allá y le bendeciré y le cantaré por toda la eternidad. Yo también cantaré y le alabaré en medio de la multitud. Todos ellos oirán y se preguntarán, ¿quiénes son los que cantan al Rey? Es el pueblo de Dios que lavado fue en la sangre del Señor. Cuando llegue al palacio de Cristo Jesús y que vea en su trono al Cordero de Dios, yo también me uniré con los santos allá. Yo también cantaré y bendeciré el nombre de mi Señor. Yo también cantaré y le alabaré en medio de la multitud. Todos ellos oirán y se preguntarán, ¿quiénes son los que cantan al Rey? Es el pueblo de Dios que lavado fue en la sangre del Señor. Cuando llegue al palacio donde mora mi Dios
y que oiga los coros que cantan a él. Quedaré yo perplejo de grande emoción, de momento oirán mi canto de amor que entono a mi Señor. Yo también cantaré y le alabaré en medio de la multitud. Todos ellos oirán y se preguntarán quiénes son los que cantan al Rey. Es el pueblo de Dios que lavado fue en la sangre del Señor. Amén. Gloria a Cristo, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el Salmo 100 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leeremos este salmo todos juntos y al término de este salmo oraremos por todos los siervos de Dios. Sabemos por la situación que están pasando al tornarse el coronavirus, mis hermanos, pero que el Señor los guarde y los proteja, mis hermanos. Sabemos que a veces tienen que salir y está la enfermedad allá afuera, mis hermanos. Que el Señor los cuide y los proteja. Vamos a leer este salmo, Salmo 100, todos juntos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, mis hermanos. Pues vamos a orar por lo ya antes mencionado, para la gloria de nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Hemos orado a nuestro Señor Jesucristo y ahora vamos a entonar la alabanza número 171 y en esta alabanza se irá preparando nuestro hermano Eli Juárez en la predicación de esta tarde. Amén, mis hermanos. Vamos a entonar la alabanza 171. Habladme más de Cristo. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir
vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén, mis hermanos. Pues de mi parte es todo, y que la gracia y la paz de Dios more en cada uno de sus corazones. Mi hermano Eli con nosotros. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo habite y gobierne en vuestros corazones. Damos gracias al Señor Jesucristo por la vida que nos ha permitido, la bendición de, pues una vez más, estar en la casa de Dios y poder llevar el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo de esta semana, para que nuestras almas, hermanos, pues sigan siendo alimentadas por la palabra del Señor Jesucristo. Agradezco al Señor Jesús esta bendición, al siervo de Dios, Edgar, pastor de esta congregación. Y bueno, hermanos, pues vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 al 5, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Y dice a la letra la palabra del Señor de esta manera. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que, hermanos, en esta hora, el Señor Jesucristo nos permite, lleva por título el arrepentimiento como requisito indispensable para el bautismo. Como nos hemos dado cuenta en este momento, vemos la situación global que está pasando en todo el mundo. Se está hundiendo cada día más el mundo se hunde en el pecado. Cada día se está aferrando a practicar nuevos males. Están, hermanos, inventando nuevos pecados, los cuales ofenden a nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, el último profeta, Dios ha estado enviando un mensaje muy especial, un mensaje maravilloso,
Y con este mensaje, dando la oportunidad a las personas, a la humanidad entera, de que se arrepienta. El Señor siempre ha estado anunciando este mensaje. Sin embargo, la humanidad no ha dado importancia, ha hecho caso omiso a este llamado que Dios, hermanos, ha estado haciendo del arrepentimiento. Quiero hacer entonces referencia al bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, que es para el perdón de los pecados. Veamos entonces el bautismo de Juan. El mundo en que vivió Juan el Bautista era un mundo donde se empezaron a desarrollar diferentes prácticas religiosas. Y me refiero a esto con que, hermanos, ese mundo que es llamado el mundo grecorromano, en donde el helenismo y la superstición que se mezcla con la religión pagana, surgen en ese momento infinidad de prácticas y de grupos religiosos. Ahora, el bautismo en agua era practicado por muchas religiones. En ese entonces, Juan el Bautista no originó esta práctica. Ya se hacía con anterioridad. El bautismo era practicado como una señal externa, ¿sí?, de la religión que se practicaba en ese entonces. ¿Cuál era entonces el propósito del bautismo de Juan? ¿Para qué y por qué bautizaba Juan? Vamos a ver entonces este asunto. Lucas capítulo 3, versículo 3 nos dice que el bautismo que Juan practicaba en el inicio de su ministerio era el bautismo de arrepentimiento. Es decir, que ese bautismo era una señal externa de un arrepentimiento interior, lo cual no eliminaba el pecado, no quitaba el pecado, porque la eliminación de los pecados se basa en la sangre, en el derramamiento de sangre, no solamente en el agua. Y aquí surge entonces una pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? Sé que muchos de ustedes ya saben qué es el arrepentimiento. Sé que han estudiado mucho sobre este asunto, pero quiero confirmar lo que usted ya conoce. Y quiero darles este concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento se deriva de una palabra griega que es metanoia. Y esta palabra significa cambio de pensamiento, cambio de actitud, volviendo así al estado original de la gloria de Dios en el hombre. Entonces el arrepentimiento, como dijimos en un principio, es vital para la salvación de la humanidad, de la persona, del hombre. Es vital. No se puede llegar al bautismo si no hay arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista predicaba que toda persona tuviera un cambio de pensamiento. En Lucas capítulo 3, verso 19, nos dice que Herodes tetrarca era reprendido por Juan. ¿Por qué era reprendido? Porque tenía como esposa a la esposa de su hermano Felipe. Entonces, hermanos, además de que este hombre, Herodes, había hecho muchas maldades, era tremendamente perverso. El mensaje de Dios a través de Juan, entonces, hermanos, es el cambio de mente. Cuando los publicanos, cuando los soldados, cuando los fariseos, cuando los escribas, los saduceos y todas las personas que venían a Juan, le preguntaban diciendo: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos, Juan? ¿Qué vamos a hacer?
El mensaje es tan claro, hermanos, que les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 8. Hermanos, ahora nos dice: y dijo Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ¿quién de vosotros escapará de la ira de Dios? Me pregunto entonces, ¿cómo se manifiestan esos frutos dignos de arrepentimiento? Vamos a ver, hermanos, que por lo menos se manifiestan en 4 áreas de nuestra vida. Esos frutos esos frutos que tienen que mostrarse para ver si la persona se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Veamos. La primera. El primer fruto del arrepentimiento se manifiesta en el área de nuestra mente. Un cambio en el intelecto. Por lo tanto, si hay un cambio en mi manera de pensar, va a haber un cambio en mi manera de vivir. Según cómo piense, va a ser la forma en que vivo. ¿Y cómo puedo cambiar mi manera de pensar? El apóstol Pablo es muy claro, hermanos, cuando nos dice que debemos pensar como Cristo piensa. ¿Por qué? Porque para eso debemos tener la mente de Cristo. Y eso nos lo dice 1 Corintios 2:16. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo? Solamente por la llenura del Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo va a venir a llenar nuestra vida y Él nos va a ayudar para pensar de una manera diferente. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, entonces vivimos de una manera carnal. Vivimos de una manera, hermanos, material, en donde quien gobierna es nuestra carne y hacemos las obras de la carne. Estamos viviendo en pecado. Mas cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, nos limpia de nuestro pecado, empezamos a pensar como piensa el Espíritu Santo. Segundo, para cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos meternos a no solamente a ojear, a leer, sino a estudiar lo que el mensaje de Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. ¿Recuerda usted el Salmo 119, verso 105? Un hermoso salmo que dice, mire, cuando nuestra vida no estaba alumbrada por la palabra y mucho menos por Cristo, vivíamos en tinieblas. ¿Y cómo vivíamos entonces? En esa oscuridad. ¿Y cómo pensábamos? Pues quizá a lo mejor ni pensábamos porque estábamos en tinieblas. Pero esa hermosa palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestra forma de pensar empieza a cambiar cuando la palabra, la luz de Cristo llega a nuestras vidas. Entonces, esta hermosa palabra me ayudará a pensar correctamente. Y cuando yo piense correctamente, podré vivir correctamente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Segundo fruto. ¿Cómo se manifiesta ese arrepentimiento o ese fruto del arrepentimiento en nuestras vidas? En el área interior. El arrepentimiento produce en nosotros un cambio de sentimiento. Aún así vamos a tener la sensibilidad del Espíritu en nuestras vidas. Aún así vamos a poder sentir lo que es el amor de Dios, lo que es, hermanos, el celo de Dios, lo que es la repugnancia hacia el pecado. Podemos sentir pena. Podemos sentir tristeza. Podemos sentir, hermanos, que nuestra vida está sucia, mala, torcida. Pero al ver en las Sagradas Escrituras la vida ejemplar o el ejemplo de la vida de algunos hombres como Saulo, Tito, por ejemplo, David, Saúl,
Y algunas mujeres como Ruth o Rahab, que vivían de una manera mala. Muchos de ellos llevaban una vida perversa, torcida. Pero cuando el arrepentimiento llegó a sus vidas, ellos llegaron a sentir algo diferente. Y eso que sintieron les hizo cambiar. Fueron transformados cuando ellos se arrepintieron. Entonces su vida fue, hermanos, cambiada. Y empezaron a sentir lo que el Señor les hacía sentir en sus vidas. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ahora debo verme a mí mismo. Hermano, usted debe verse a sí mismo. Y cuando usted se ve a sí mismo, entonces va a poder cambiar su forma de vivir. Y entonces, si yo me veo que estoy siendo desechado quizá por el Señor, por el pecado, entonces me considero, siento que el Señor se ha alejado de mí. Y cuando me arrepiento, entonces me acerco a la presencia de Dios y puedo sentir su presencia. Puedo sentir que Él está cerca de mí. Puedo sentir su perdón. Puedo sentir su paz. Puedo sentir su amor. Puedo sentir sus abrazos, sus caricias. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el arrepentimiento. Cambiar nuestros sentimientos. Tercero, un tercer fruto del arrepentimiento se manifiesta en nuestra voluntad. Recordemos que la palabra voluntad quiere decir deseo, anhelo. Entonces, el arrepentimiento produce un cambio en nosotros, un cambio en nuestros deseos, en nuestros anhelos. El salmista, vea cómo lo expresa. Salmo 91, usted lo sabe. Versículo del 14 al 16. Dice la Biblia: por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Es decir, Dios está hablando a nosotros y nos dice: por cuanto tú has puesto tu voluntad en mí, entonces ve. Ve cómo tus anhelos cambian, porque yo tengo promesas maravillosas para ti. Si tú pones tu voluntad, pones tu deseo en el Señor, ve qué dice: yo te libraré, yo te pondré en alto, yo te responderé, yo estaré contigo en la angustia, yo te libraré, yo te glorificaré, yo te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación, mi salud. Hermanos, el arrepentimiento lo que produce en nosotros un cambio de voluntad, un cambio de deseo. Así que, hermano, si hemos perdido, si usted ha perdido el interés por las cosas del Señor Jesucristo, si le da sueño al estudiar o a leer la Biblia, si le aburren las reuniones, le aburren los cultos, entonces, hermanos, hemos perdido nuestro anhelo. Nos hemos vuelto apáticos. Nos hemos vuelto indiferentes. Porque nuestra vida se ha vuelto una rutina. Nuestra vida se ha vuelto, hermanos, una cosa muy sencilla tal vez. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy que si nos arrepentimos, Él cambia nuestro sentir. No dejemos al Señor a un lado, no dejemos al Señor para después. Si esto sucede, entonces hemos perdido nuestro anhelo. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar al Señor en este tiempo. Por último, el cuarto fruto, aunque quizá haya más, pero solamente quiero mencionar este otro cuarto fruto. El fruto del arrepentimiento se manifiesta en mi actitud, en mi manera de actuar, en mi manera de ser. El arrepentimiento produce un cambio en mi manera de vivir, de actuar. Cuando hay un verdadero arrepentimiento,
No podemos quedarnos en la misma condición. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Y aquí precisamente es donde se manifiestan esos frutos del arrepentimiento. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 15 del libro de Lucas, del verso 17 al 20. Dice la palabra del Señor, que el hijo pródigo, volviendo en sí, es decir, que él andaba por allá, hermanos, quizá poseído por los deseos de su carne. Pero cuando se encontró sin nada absolutamente, estando ahí con los puercos, dice el verso 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de comida y pan? Por tanto, yo aquí estoy pereciendo de hambre. Me voy a levantar, me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y quiero hacer mucho énfasis, hermanos, aquí en el versículo 20, porque dice aquí la Escritura: y levantándose vino a su padre. Eso es lo que hace el arrepentimiento, un cambio en nuestra manera de actuar. No solamente el hijo pródigo se quedó pensando, dijo: bueno, quizá a lo mejor mi papá ni siquiera me quiera recibir, ni siquiera me quiera aceptar, lo he defraudado, lo he traicionado, ya no va a creer en mí. No, quizá con esos pensamientos en contra, él dice, y levantándose, dice el versículo 20, cambió su manera de actuar. No se quedó en el mismo lugar, no se quedó en la misma condición, se levantó y fue a su padre. Usted sabe la historia. El padre lo estaba esperando, el padre lo recibió, no importó cómo llegó, él lo recibió. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos hace cambiar y nos hace actuar diferente. Alabado sea el Señor. Y esta, hermanos, era la predicación de Juan el Bautista respecto al arrepentimiento. Sin embargo, este bautismo no limpiaba el pecado, porque el pecado se limpia con sangre y no con agua, ya lo mencioné anteriormente. En la ley, para la remisión del pecado era necesario un sacrificio, y el derramamiento de sangre para la purificación y el perdón. El bautismo de Juan no podía limpiar el pecado. ¿Por qué? Debido a que Jesús, como el Cordero de Dios, no había sido sacrificado, ni había derramado su sangre. Después de que Jesús fue crucificado y el soldado le atravesó su costado, se derramó su sangre. Brotó esa sangre, y esa sangre vino a limpiar los pecados de toda la humanidad para siempre. De todos los agotó, dice el escritor a los hebreos. Un solo sacrificio bastó. Así fue como lo entendieron aquellos hombres que estuvieron en el aposento alto, cuando, hermanos, después de haber escuchado el sermón del apóstol Pedro, se acercaron a ellos, a Pedro y a los otros discípulos, y les dijeron: ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué haremos? Y si usted se da cuenta, es la misma pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de todo su corazón, tal vez sea la misma pregunta que se haga: ¿qué haré, hermano? Hermano pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para que mis pecados sean perdonados? La respuesta ahora es: venga a Jesucristo, venga para que sea bautizado en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados.
Es lo que tenemos que hacer ahora. Necesitamos arrepentirnos. Quisiera terminar este mensaje con un llamado. Y un llamado fuerte a un reclamo que el Señor Jesucristo nos hace. Y no solamente a aquellos que no se han bautizado. No, el llamado de ese reclamo tan grande no es solamente a aquellos que no han aceptado a Cristo, sino aún a todos los que ya nos hemos bautizado. Porque el reclamo es este: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire, aquí quiero poner un paréntesis. Y haz las primeras obras. Lo mismo que dijo Juan el Bautista: haz frutos dignos de arrepentimiento. Haz las primeras obras, porque entonces, si no haces esto, vendré presto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Es tiempo, hermanos, de volvernos. Es tiempo de volver nuestro rostro al Señor Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras hoy en esta hora, en tu sala, en tu recámara, donde te encuentres, busca un lugar y ve y dobla tus rodillas al Señor Jesucristo. Póstrate y dile al Señor en esta hora: perdóname por no ser el hijo que tú quieres que yo sea. He sido quizá ese hijo rebelde, he sido ese hijo ingrato, he sido ese hijo que te ha defraudado. Pero hoy, digámosle al Señor Jesucristo: te he fallado, Señor. Te he dejado, te he defraudado. Me he enamorado de las cosas materiales y pasajeras. He cambiado mi amor, pero hoy me arrepiento y quiero volverme a ti para amarte con todo mi corazón, con toda mi alma. Quiero amarte, pero no he podido hacerlo. Por eso te pido hoy: vuélvenos, Señor, a ti. Vuélvenos y nos volveremos. Y renueva nuestros días como al principio. Si alguno más hoy quiere ser bautizado, venga. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor Jesucristo lo está esperando. No esperes más. Este es el día que hizo el Señor para que seas salvo. Este es el día que ha hecho el Señor para recibir la salvación de nuestras vidas y ser librados de la ira que vendrá. El Señor te está esperando. Y quisiera invitarte hoy en esta hora, todo aquel que escucha el mensaje, que doblemos nuestras rodillas, le demos gracias al Señor, le pidamos que Él bendiga nuestras vidas, que nos tome, que nos perdone y que nos haga sus hijos, unos hijos verdaderos, como aquel hijo pródigo. Pidámosle al Señor en esta hora que Él bendiga nuestras vidas y nos ayude para poder seguir adelante. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. No me deseches de tu amor.
Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias al Señor por su palabra y por esta bendición que nos ha permitido estar, hermanos, en este día, en este lugar, alabando y glorificando su santo nombre. Quiero, hermanos, pues despedirme y despedir a cada uno de ustedes con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, que leamos el Salmo 67, y con esto, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde donde quiera que se encuentren. Hermanos, pues cuídense mucho. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso, y Él guardará. Como hemos escuchado en su palabra en el Salmo 91, Él guardará, Él estará con nosotros en el momento triste, en el momento de angustia, en el momento de necesidad, también en el momento de alegría, en el momento de bendición. Ahí estará el Señor. Dice la Sagrada Escritura así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Amén. Que, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Y mi deseo es que el Señor siempre esté con ustedes. Dice la bendición final para la gloria del Señor Jesucristo. Iglesia en Ramos Millán, mi Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y haya de ustedes misericordia. El Señor Jesucristo alce a ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. En el nombre de Jesucristo el Señor. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en sus corazones. Mi Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.